Are you still looking at me? Are you ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Ingeniería Mecatrónica Jaguar. Bueno, como ya lo vieron aquí al principio de la pantalla, hoy vamos a ver qué es la compuerta lógica OR para electrónica digital. Bueno, comencemos con la teoría. Una compuerta OR puede tener dos o más entradas y realizar la operación que se le conoce como suma lógica. ¿Qué es la suma lógica? Bueno, vamos a verlo acá. Estas son las reglas básicas de la suma lógica, de la suma booleana. Más adelante vamos a ver qué es todo esto de la álgebra booleana, pero pues eso sería en otro video. Por el momento les invito a que se suscriban, que le piquen a la campanita y que nos sigan para más contenido. Bueno, continuamos con este video. Bueno, vamos a explicar las reglas básicas de la suma booleana. Si tenemos a la entrada de acá A y B, y si tenemos a la entrada de A y B 0 más 0, por la suma booleana nos va a arrojar 0. 0 más 1 nos va a arrojar 1. 1 más 0 nos va a arrojar 1. 1 más 1 nos podría arrojar 2, porque como sabemos en lenguaje binario solamente existen ceros y unos. Entonces nos tendría que arrojar aquí 1 más 0 nos tendría que arrojar 1 y un acarreo. Pero el acarreo en suma booleana no existe. Entonces esto quiere decir que aún así, aunque este nos tendría que dar la suma de 1 y un acarreo de 1, no lo vamos a tomar en cuenta ese acarreo. ¿Por qué? Porque en la suma booleana no existe ese acarreo. ¿Cómo se representa la suma booleana? Se representa como x igual a a más b. Ok, ahora sabiendo esto vamos a armar la tabla de verdad de la compuerta lógica OR. Si a la entrada tenemos 0 y 0 en A y 0 en B, esto nos quiere decir que es una suma. 0 más 0 nos va a arrojar un 0 a la salida. Ahora, si tenemos en la entrada de A 0 y en la entrada de B 1, nos tendría que arrojar 1 más 0. ¿Y qué es esto? Nos arroja la suma de A más B, entonces 0 más 1 nos va a arrojar 1. Ahora, si a la entrada de A tenemos 1 y a la entrada de B tenemos 0, nos va a volver a arrojar 1. Ahora, si tenemos una entrada de 1 en ambas, entonces nos va a arrojar un 1, que era lo que les decía, que al hacer operaciones con números binarios, el 1 más 1 nos tendría que arrojar 1, 1. Este 1 es el resultado y el otro 1 sería el acarreo. Pero como lo dijimos aquí, en la suma booleana el acarreo no existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que nada más vamos a dejar esto. 1, nada más. Sería todo. Entonces, ya está armada nuestra tabla de verdad. De esta manera es como se representa la compuerta OR. Ok, entonces, nos decía la teoría que puede tener dos o más entradas. Aquí lo vamos a manejar con dos entradas nada más. A y B como lo teníamos en nuestra tabla de verdad. Entonces, si a la entrada de A tenemos un 0 y a la entrada de B es un 1, entonces esto nos está representando la suma de estas dos. Entonces, volvemos. Si a la entrada de A tenemos 0 y a la entrada de B tenemos 1, nos va a ocasionar la suma de estos dos dígitos. Y a la salida de X nos va a arrojar esto, que sería un 1. 0 más 1 es 1. Entonces ahora tenemos 1 más 0, tenemos otra vez 1. 0 más 0, lógicamente no tenemos nada que sumar, son niveles bajos, entonces nos va a arrojar otro nivel bajo. ¿Qué pasa aquí? Como les decía, si tenemos 1 más 1, nos va a arrojar 1, o sea, un nivel alto más un nivel alto nos va a arrojar un nivel alto. El acarreo aquí no existe, entonces en automático nos va a arrojar un nivel alto. 0 más 0 nos va a arrojar 0, 1 más 0 nos va a arrojar 1.
Y volvemos, de esta manera es como se representa normalmente una compuerta lógica OR. Ok, ahora, ¿qué prosigue? Vamos a verlo ya, a comprobar todo esto que estamos viendo en teoría, vamos a comprobarlo con la simulación. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero que nada, nuestra compuerta OR 74LS032 me parece. Sí, 32. Para circuitos integrados así se representa normalmente 74LS32. Así es como se representa nuestra compuerta. Necesitamos también una entrada lógica. Listo. Vamos a necesitar una resistencia, un LED. Vamos a cambiar este LED. Vamos a necesitar un LED. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo color azul. Sí, bueno. Tenemos la resistencia, entrada lógica, la compuerta. Ok, ahora vamos a poner primero nuestras entradas lógicas, que estas serían las que tendríamos. Aquí. Estas serían nuestras entradas lógicas y sería esta. Esta la podríamos nombrar como A y esta la podríamos nombrar como B, que es lo que tenemos aquí. Entradas A y B. Ok, ahora vamos a necesitar nuestra compuerta. Vamos a llamarle compuerta OR. Listo. Ahora tenemos la entrada aquí, como lo vimos aquí, así es como se representa, aquí es como lo tenemos. Entonces, ahora, estas dos entradas sería A y esta sería B. Listo. Como lo vimos aquí, A y B. Ok. Vamos a poner la resistencia. Y ahora vamos a poner nuestro LED. Y este LED vamos a mandarlo a tierra. Listo. Ok, ahora sí vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa? Aquí nos dice que si tenemos una entrada, de 0 en A y 1 en B, entonces el resultado tendría que ser un 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos un nivel bajo en A, un nivel alto en B, nos tendría que encender el LED. ¿Por qué? Porque tenemos un estado alto. Bueno, entonces nos tendría que encender el LED. Vamos a comprobarlo. Listo. Nos dice que si tenemos 0 y 1, 0 en A y 1 en B, nos tiene que encender el LED. Listo. Si está encendido el LED. Vamos a comprobar la tabla de verdad que hicimos. 0, 0, 0 en A y 0 en B nos tiene que arrojar un nivel bajo. 0 en A, 0 en B, nivel bajo. Nuestro LED no enciende. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver lo demás. Nos dice que tenemos 0 en A y 1 en B. Bueno, como lo pueden ver aquí, siempre que tengas un 1, ya sea en A o sea en B, tu resultado siempre va a ser 1. Ok, entonces vamos a comprobar. 0 en A, 0 en B. 0 en A, 1 en B. 1 en A y nuestro LED está encendido. 1 en A y 1 en B y nuestro LED está encendido. Pues listo. Así es como funciona una compuerta lógica OR. Así como lo vimos aquí, esto es su tabla de verdad. Y estos son algunas reglas básicas de la suma booleana.
Y de esta manera es como se representa. Más adelante vamos a estar viendo ya operaciones con álgebra booleana, entonces les invito a suscribirse al canal, no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Estamos subiendo contenido lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, así es que no se lo pierdan. Continuamos con esto de Ingeniería Mecatrónica Jaguar. Me despido, hasta la próxima. Why you still looking at me?